Tardes. Acá de nuevo, bienvenidos y bienvenidas, desencajados y desencajadas. Un gusto volver a encontrarnos. La semana pasada no pudimos estar acá, pero acá estamos de vuelta con una realidad que no para de perseguirnos. Suéltanos, realidad. Terrible, terrible. ¿Cómo andan? Muy bien, hoy tenemos la suerte de que nos acompaña Lorena, una compañera que lleva adelante un comedor, un centro cultural desde el 1993. Sí. Y con ella justamente vamos a conversar de uno de los temas que ha sido motivo de tantas opiniones cruzadas, tantos malos entendidos, tantas persecuciones en estas últimas semanas, que tiene que ver con la cuestión del alimento. Justo la semana pasada estaba viajando y vi en el avión los Juegos del Hambre y tenía desgraciadamente reminiscencias trágicas, porque pareciera que hay una política más explícita, que esto no es el fruto de un error o de una incomprensión, sino... Y tener 5.000 toneladas de alimento pudriéndose en un galpón cuando cada vez más gente va a las ollas y a los merenderos, no debe ser por error. O sea, tiene que haber otra intención ahí, ¿no? Porque... Y la pregunta que nos vamos a hacer justamente hoy es ¿cuál es esa intención? ¿No? Nosotros siempre acá en el programa tratamos de, como te decíamos antes, de venir llorados, ¿no? O sea, como no estar acá en una cuestión de quejosa, aunque tendríamos muchos elementos para quejarnos, pero sobre todo tratando de analizar y de ir desplazando algunas preguntas, de analizar y de dar cuenta de lo que se hace, ¿no? Y de cómo construir actos finalmente en este mundo donde tratan de desarmar actos. Entonces, efectivamente, Lu, la idea es ir pensando, darles de alguna manera desvelar un sentido que hay atrás de algunas acciones que nos parecen sin sentido, absurdas, y pareciéramos estar más del lado de la crueldad que del absurdo. Totalmente. Sí, porque son estas cosas que decís, bueno, o sea, puede haber una cuota de decir, no saben cómo funciona el Estado, hay una inoperancia de hago un relevamiento, no sé cómo hacerlo, pero ya cuando ya son demasiados errores así tan seguidos, decís, efectivamente hay una intención acá y está bueno que charlemos sobre eso. O sea, que me hace acordar estos días, hace algunos años trabajaba sobre justamente el proceso de la convertibilidad, el inicio del desempleo en los años 90, ¿no? Que algo tiene que ver con el inicio de los comedores. Y muchos de los que entrevistaban decían, no, la política de desempleo no fue un error de los 90, fue una política explícita para ir bajando los salarios e ir flexibilizando el trabajo. Pareciera que hay algo parecido, igual de cruel, igual de difícil de entender, porque para nosotros es incomprensible que alguien pueda pegarse salto, pero justamente eso es lo que nos gustaría analizar hoy. Creo que vos estuviste recabando algunos datos para poder reponer así. Algunos datos como para reponer, sobre todo como para desde este humilde lugar poder compartir también cuál es nuestra visión y poder llevar un poco de información certera. Algo que estaba viendo era cómo fue la linealidad de los hechos, ¿no? O sea, el gobierno nacional deja de enviar alimentos en febrero y después de que deja de enviar alimentos sale a hacer un relevamiento sobre los lugares que están activos o no están activos. Y toma como dato de los lugares que deberían existir un relevamiento que se hace en la pandemia. Entonces, en el medio te dejan de dar alimentos y después te dicen, che, vos no existís, nunca estuviste ahí. Y le falta, esto recién decíamos con Lore, cuando salieron a encuestar les faltó decir, este lugar cerró por el gobierno de Javier Milei, pero efectivamente antes funcionaba. Entonces estuvo circulando mucho en los medios de comunicación que el relevamiento que hicieron, el 50% de los comedores no existen. En realidad lo que decimos nosotros es el 50% de los comedores están activos pese a que el gobierno nacional les dejó de enviar alimentos. En realidad ese es el jaque que deberíamos empezar a hacer y nos comentaban que cuando hicieron el relevamiento no existía esta categoría, como estábamos diciendo antes, de antes existía el merendero y ahora no porque el gobierno le dejó de enviar alimentos. Entonces se genera una discursividad en todos los medios de comunicación que es errónea, que está basada en datos que son falaces.
país. Y aparte también, bueno, dudosa la recolección de datos, ¿no? Porque recién un compañero también nos comentaba que había hasta problemas de geolocalización, como si no encontrabas en el merendero directamente era no verificado, no existe. Entonces, como bueno, desandar un poco cómo estaban construidos esos datos también nos parece que está bueno. Sí, es clave porque finalmente es un gobierno que pone en juego todo el tiempo la percepción de lo real, ¿no? Entonces, hay algo medio extraño entre lo que existe y lo que no existe. De repente dice, no, esto no existe. Y sin embargo, todos los que estamos metidos en esa realidad sabemos que existe, se toca, hay trabajadores. Digo, en tu comedor, ¿cuántos laburantes hay? Tenemos entre 20 y 25, a veces somos 30. ¿Y cuántas personas comen por día en el comedor? Entre 650, 700. A veces tenemos 750, depende con la gente en situación de calle que se suma. O sea, existen. Sí, Bueno. sí. Entonces hay un punto. Cada vez viene más gente. Cada vez viene más gente, ¿no? A anotarse. O sea, hay un punto de la forma de hacer política que es poner en duda la existencia de una realidad. Y eso, diría, es casi el primer elemento de algo que podemos llamar una política de la crueldad. Que es para parafrasear un libro de Rita Segato que se llama Contrapedagogía de la crueldad, donde ella justamente da cuenta, en particular en cuanto a la violencia machista, ¿no? De cómo se construye un vínculo cruel con alguien, ¿no? Y hay una especie de receta. A ver. Ingredientes. Como hacer una olla, pero cruel. pero cruel. Ingredientes para una política de la crueldad. Digamos, primer ingrediente, el que vos describiste. A ver. Es decir, identificar supuestas fallas y generalizarlas, ¿no? Vos agarrás 2 o 3 casos de comedores o merenderos que no viste, o 500, no importa. ¿Cuántos comedores hay en el país? En el país, en el RENACOM, hay 41.253 comedores inscriptos. Claro, entonces cuando te dicen, no encontramos 1.000, no encontramos 1.500, es dado las estadísticas del Estado y la forma en que el Estado mide las cosas y la manera en la cual los dispositivos burocráticos hacen que los comedores se inscriben, es muy probable que no se encuentren. No porque no existan, porque no lo encontraste. Y un punto importante, lo que no encontrás no significa que no exista. Totalmente. Es un viejo principio científico, pero que es bueno recordar porque es parte de la política de la crueldad. Suponer que algo no encontrado es algo inexistente y tomar eso que no se encuentra y con eso tapar una realidad de miles y miles de laburantes. ¿Cuántos laburantes hay como trabajadores sociocomunitarios? Porque así se llama. Mira, en el RENATEP hay 3.600.000 trabajadores sociocomunitarios inscriptos, trabajadores de la economía popular inscriptos, y el 60%, el 56,6% en realidad, para no fallarle a la estadística, ya que estamos hablando de ese tipo de metodología, son trabajadores y trabajadoras de espacios sociocomunitarios. Sociocomunitarios. O sea, se evalúa más o menos que hay cerca de 800.000 trabajadores y trabajadoras sociocomunitarios. 800.000, digamos, si ustedes agarran ramas industriales o ramas laborales del país, es un montón. Sí. Casi la misma cantidad de trabajadores del cuidado, de hecho, que también son cerca de 800.000, ¿no? O sea, cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que todos los días garantizan el alimento en más de 40.000 comedores y merenderos. Eso es lo real de datos registrados. Ahora, ese es el primer ingrediente de una política de la crueldad. Tomar un dato minoritario, generalizarlo y taparlo real. Lo segundo, el segundo ingrediente es sustraer a esos comedores la materialidad de su trabajo. O sea, concretamente sustraer el alimento y efectivamente, como vos decías, terminando acopiando y pudriéndose en galpones sin ninguna explicación posible, salvo que efectivamente sea una política explícita, ¿no? Que eso me parece un punto clave. ¿Por qué finalmente hacer eso? Porque va en el sentido de toda política de crueldad, que es deslegitimar el trabajo de las trabajadoras, que la mayoría son mujeres, de las trabajadoras sociocomunitarias, porque efectivamente si no tenés alimento... No podés cocinar. No podés cocinar y lo primero que viene a ver de los vecinos dice, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué no esta vez? ¿No? Entonces eso genera fisuras en el propio mundo popular. Tercero, construir la idea de una extorsión generalizada, ¿no? O sea que aquellos que laburan todos los días viven del curro de los pobres y le sacan plata a los demás. Lo mismo, la misma metodología que el ingrediente 1. Agarrar algunos casos aislados, que los hay, que los deben haber,
y generalizan y obstruyen absolutamente el trabajo de cientos de miles de mujeres gracias al cual se alimenta. Y el cuarto elemento, que es agarrar el concepto de la intermediación, ¿no? Decir que la intermediación está mal, reemplazarla por otra intermediación, que es medio friki, ¿no? O sea, es un poco Claro. es raro, chicos. Claro. No, la intermediación está mal, pero ahora intermedio con este. Decís, ¿Qué está medio pasando ahí? paranoico, o sea, es Sí, raro. es raro. Es raro, pero viste que como te enloquece un poco, porque sí, pero pará, no era que la intermediación no, pero con Cáritas y Asieras, que son las iglesias protestantes, con eso sí intermediamos, pero con esto no. Claro. Bueno, es intermediación al fin, y de hecho, Asieras, las iglesias protestantes y Cáritas, ellos mismos reconocieron de que la intermediación era necesaria, o sea, trataron también de generar esa pica. No, y también reconocieron que incluso con los alimentos que les enviaron a ellos no alcanza alcanzaba, ni para el 5% de las necesidades que hay. Y Digamos. que también era muy difícil hacer esa intermediación, viste que dijeron que no podían abastecer a tantos comedores. Claro, porque es un laburo. No podían hacer ese Es una laburo, ¿viste? logística ahí detrás, Bueno, ¿no? no Como- podían con esa logística, dijeron. Porque es un laburo enorme. Es Sí. un laburo enorme. Pero claro, como nos lleva a todos a discutir sobre lo real o lo no real, sobre la intermediación o la no intermediación, sobre la extorsión o la no extorsión, ¿no? O sea, real, extorsión, o sea, lo irreal, la extorsión y la intermediación como puntos focalizables. Entonces ahí hace que vos finalmente los sujetos desaparecen. No estás hablando de personas, ¿no? Se va diluyendo. Eso es exactamente en lo que Rita Segato define la crueldad. Es transformar a un sujeto en una cosa. Y por ende que puede ser objeto de la crueldad, ¿no? Y que eso es la típica operación, y ahí sí es una operación fascista, mal le pese a Milei que dice que no es fascista, que en un punto técnicamente no lo es, pero que retoma finalmente una metodología fascista, que consiste en Exterminar al otro. cosificar al otro Ahí va. para que sea exterminable. Ahí va. ¿Sí? O sea, esa es la mediación, porque si hay empatía con los sujetos, o sea, si efectivamente la sociedad empatiza o simpatiza y se da cuenta que efectivamente hay gente que se está muriendo de hambre, y si no se muere es gracias al trabajo de los comedores y los merenderos, esa relación empática es la que hay que destruir para poder llevar adelante una política de la crueldad. Y ese punto me parece clave para que justamente no entremos en la idea de que esto es un error, es un problema de gestión, hubo disfuncionamiento. No, me parece que podemos poner sobre la mesa que acá hay un acto voluntario de ser cruel. No, y aparte también, o sea, lo podemos relacionar con cómo desde también un montón de medios de comunicación que terminan incidiendo en el sentido común, empezaron a levantar el tema de las denuncias en cuanto al potenciar trabajo, que finalmente empiezan siendo 15.000 denuncias, que era ese el dato. Después terminan siendo solamente 900 las que son válidas para la justicia y después terminan siendo solamente 5 personas que se presentan. Entonces, ¿qué pasa ahí en todo ese espacio, no? ¿Cuál es el método? Volvemos a lo mismo que estábamos diciendo antes. ¿Cuál es el método de recopilación de esa información que finalmente construye un discurso del cual muchos medios de comunicación y personas, ¿no? También, porque vamos a decirlo de esa manera, se agarran para deslegitimar el trabajo de las trabajadoras sociocomunitarias, de los trabajadores de la economía popular en su conjunto, ¿no? Sí. Sí, por eso el punto de la crueldad consiste en transformar personas en números. Claro. ¿Sí? Y en números, en ese caso, falaces, porque después cuando te pones a razonar decís, che, pero no cierra que efectivamente sean 5 que denuncien, entonces sobre la base de 5 hay allanamiento, persecuciones. Y aparte, ¿qué pasa con o sea, esto acá capaz me pongo más nerd, pero ¿qué pasa con tu método de recopilación de información? En Que este de programa- 15.000 te quedaron Ah, de 5. 15. O sea, En este programa está habilitado ser nerd. O sea, es medio hashtag nerd el falla. programa, sí, Ah. claro. Falla metodológica. No, es que Detectada. es una falla metodológica Sí, grave. sí. Ahora, el problema es que la falla metodológica tiene consecuencias judiciales y tiene consecuencias muy graves en la sociedad porque efectivamente aparece el odio a justamente aquellas personas que llevan adelante operaciones que permiten vivir todos los días. Y eso es muy importante a vos, hater, que nos estás mirando con placer y deleite y que en este momento vas a escupir todo tu veneno en contra de nosotros que estamos defendiendo a esa gente denostada en los medios públicos por ser encarnación del demonio, porque supuestamente viven de los pobres. No, es al revés. Hacen posible
que muchos de los pobres de este país sigan viviendo. Y es esa inversión, justamente, que es problemática para la política. Y yo me atrevería a hacer una pequeña genealogía de eso, porque no hace tanto tiempo, en la pandemia, tiempo que tratamos de dejar bien atrás, los comedores y los merenderos eran como héroes, ¿no? Sí, fuimos los que estuvimos en el barrio con los vecinos, porque no nos olvidemos que la gente no quería irse a los hoteles que proponía el gobierno, aislarse, porque tenían miedo de dejar las casas, de que se les metieran en las casas, que les robaran. Entonces la gente quedaba aislada en su propia casa y nosotros llevábamos las bandejitas de comida, pero también tuvimos un tiempo cuando estábamos en fase 1, que tampoco no había los descartables, nada, tampoco teníamos tantas bandejitas, no teníamos para lugares abiertos donde comprar, así que lo que hacíamos era llevarles directamente mercadería en crudo a los domicilios, y éramos nosotros los que estábamos ahí en la línea de batalla. Entonces ahí servimos, digamos, ahí estábamos, claro. ¿No es cierto? No éramos nada de todo lo que dicen. Y de hecho estaban inscritos entre los trabajadores esenciales. Exactamente. O sea, sí. Todo trabajador sociocomunitario, un comedor y merendero está en la lista de trabajadores esenciales. Había un compañero que venía de Lomas, pero de una parte justo que tenía que tomar como 3 colectivos, y cada vez que cambiaban el permiso era un problema, pero él venía fiel, todos los días venía, porque era el que pelaba, el que... después, bueno, ahora está trabajando en un hogar allá en provincia, pero venía todos los días porque teníamos miedo que alguno se contagiara o algo y que tuviéramos que cerrar por el tema justamente del protocolo. Pero bueno, en nuestro espacio ninguno se enfermó. Toda la pandemia trabajamos sin cerrar. Y a su vez permitieron detectar miles y miles de casos. Sí. Y hicieron todo un trabajo de prevención, finalmente. Sí. Ese punto, nosotros siempre insistimos sobre eso, de que los comedores y los merenderos generaron adelante una política de salud comunitaria, además del trabajo sociocomunitario en el alimento, hubo ahí un trabajo en términos de salud, que hay siempre. Sí, de todas teníamos en la esquina de justo ahí Avenida Iriarte y Iguazú, teníamos el gazebo. Y bueno, tomábamos la presión, tomábamos la temperatura, estábamos con el alcohol, teníamos los folletos de los chicos de colegio de primario, teníamos una de las compañeras que ella es enfermera, estábamos con los volantes. Y bueno, y ahí también te enterabas en la esquina, digamos, si había gente aislada o qué pasaba, y ahí nos acercábamos nosotros. Y ese es el punto clave, ¿no? La pregunta, ¿cómo hicimos en 2 años y medio para pasar de ser actores clave del mundo esencial a ser personas denostadas por los medios públicos como supuestamente choreo generalizado del mundo de la pobreza? Algo no encaja acá. Algo no encaja ahí totalmente. Y con ese cierre muy bien el pie, nos vamos a un pequeño corte. Vamos a dejarlos escuchando Mentiras con Cariño de Adrián Quesada e Ile. Nos vemos en minutitos nomás. Qué buen título para esto. No. Mentiras con Cariño. Viste venir, dejarte sin palabras, ni viste venir, me fuera por la puerta. Quisiste que llorara de rodillas, dispuesta ante ti, arrastrada en tu orilla. Te olvidas que yo me he acompañado siempre. No espero encontrar nadie que me contente, pues mi felicidad la llevo ya conmigo, porque soy suficiente, aunque esté sin ti. No estoy para aguantarme mentiras con cariño.
sin ti. No estoy para aguantarme mentiras con cariño. Quiero algo verdadero, es lo único que pido. La pandemia, ¿cómo estábamos? Y volvemos, después de haber escuchado a Ile, la hermana de René, Ajá. sobre mentiras con cariño, volvemos a hablar de las mentiras con crueldad. Exactamente. Y justamente, ¿no? Para reenganchar con lo que hablamos antes, esa disonancia en tan poco tiempo entre el reconocimiento social de un trabajo esencial y la persecución a los mismos sujetos y a los mismos trabajadores, hay algo efectivamente que no funciona, que no encaja, y nosotros tenemos que recordar lo que fue en ese momento. Digamos, muchos pensaban durante la pandemia que en los barrios populares iba a ser el lugar con mayores muertos, con mayores hecatombes, que iban a ser los peores resultados, y resultó que no, al revés. Y eso fue gracias al trabajo de ustedes, Sí. en términos obviamente de acceso al alimento, pero además de ese trabajo de salud comunitaria que hicieron y que, y lo voy a decir crudamente, no solamente permitió ahorrar muertos, pero hizo ahorrar mucha plata a este país. Digo, si quieren que empecemos a contar plata, vamos a empezar a contar plata. Y la cantidad de enfermos que no fueron al hospital y que no le costaron a la sociedad por el tratamiento gracias al trabajo de ustedes, está evaluado en miles y millones de pesos. O sea que la sociedad todavía le debe y no al revés. Y eso es un punto que hay que recordar justamente a la hora de describir tu labor, porque parece que justamente para hacer una contrapolítica de la crueldad, qué mejor que conectarse con la realidad del trabajo que hacen día a día. Así que yo empezaría simplemente, Lorena, a preguntarte cómo laburan todos los días. Bueno, nosotros en mi espacio damos merienda y cena, pero bueno, el camión viene a las 8 de la mañana. A veces se demora un poco más, pero ese es el rango horario más o menos que viene. Mi espacio está en Zabaleta y bueno, ya a las 8 de la mañana entran todos los compañeros que trabajan a la mañana. Tenemos varios turnos, nos vamos adecuando, digamos, también a las problemáticas de los compañeros que tienen diferentes situaciones. Y bueno, a las 8 ya arrancamos, empezamos a poner las ollas, recibimos. Hay un compañero que se dedica solo a lo que es recibir, seleccionar lo que viene feo, lo que hay que devolver, pesar. Y bueno, siempre viene la mercadería el día anterior, digamos, para lo que es el otro día, que tengamos tiempo de pelar y todo eso. Y a veces frizamos también la verdura de lo que se va haciendo, entonces ya tenemos adelantado. Y ya empezamos a cocinar para la noche, ¿no es cierto? Porque son muchas raciones. ¿Vos por qué arrancaste en el 93? Sí. Ya, digamos, hace, ¿cuánto? ¿30 años? 31 años. Sí, 31 años. ¿Qué estás? Digamos, algo de experiencia tenés. Algo debes saber. Algo debes saber. No, yo fui ahí a colaborar a un comedor de ahí del barrio, a dar clases de apoyo escolar y me quedé. Y empezamos a
a dar talleres recreativos, lo de las clases de apoyo escolar, y buscábamos donaciones desde el 93. Después en el 95, o sea, durante esos 2 años fue todo con donaciones. Íbamos al Mercado Central y todos los negocios así aledaños del Parque Patricios, Pompeya, íbamos a Mataderos también. Y bueno, todo así, todo con donaciones, hasta que en el 95 pudimos entrar en lo que es la ordenanza municipal de grupos comunitarios. Y bueno, ahí ellos te bajan todos los días el fresco, una vez por semana el seco. Y bueno, entramos dentro del programa y ahí empezamos a recibir los alimentos. Dábamos almuerzo y merienda. Después, solo para los chicos. Eran actividades siempre con los niños. Primario y algunos chicos también de secundario. Después del 2001, bueno, se dio el fenómeno familia y también empezamos a trabajar, a dar bandejitas de comida a gente de situación de calle. Hacíamos todo abrazando Zabaleta, lo que era de ahí justo a Mancio Alcorta, toda la cancha de Huracán. Volvíamos por Zabaleta después del horario del comedor. Lo que quedaba, armábamos termos con mate cocido, leche con chocolate, todo, y repartíamos a la noche. Y bueno, y ahí ya después empezamos a hacer a la noche y empezamos a trabajar con toda la familia en general. Empezamos primero con hacer excepciones porque, bueno, eran personas de tercera edad, personas con enfermedades y bueno, y así se fue ampliando el cupo porque no era ya solo los chicos, eran todas las personas, toda la familia. En lo que vos narrás, ¿no? En estos 2 primeros años en el cual trabajaban a través de las donaciones o gracias a las donaciones y progresivamente el Estado fue sustituyéndose de alguna manera a las donaciones. O sea, claro. Que para mí hay algo muy interesante en este contexto, es entender justamente la articulación entre la función que cumple el Estado en distribución de alimentos. Obviamente que lo ideal sería que todo el mundo pudiera comer y todo lo demás. No huelga decir eso antes que también... Empezando por ahí. Empezando por ahí, es obvio que lo ideal sería que cada uno pueda comer en su casa. Pero por alguna razón o por algunas razones que podríamos explicar largo y tendido, pero mucho lo intuimos, situación económica, política, etcétera, eso no ocurre. Entonces, efectivamente, el Estado actúa para garantizar por lo menos la vida, ¿no? Que el alimento no es nada más y nada menos que la garantía de la vida. Exacto. Y ahí el punto que es clave, me parece, es justamente la articulación entre una organización comunitaria y el Estado, ¿no? Cómo finalmente, pues yo leí en alguna entrevista que hiciste en algún lugar donde decías, y nosotros estamos donde el Estado no puede estar. No está, sí. Y eso me parece que es un punto para retomar, que me gustaría que nos cuente un poco cómo justamente viven esa función pública, finalmente. Y a veces con frustración, porque si bien nosotros, algunos de mis compañeros, yo, o sea, estudiamos, nos capacitamos, no somos ni psicólogos, ni abogados, y la gente tiene muchos problemas, ya sea adicciones, ya sea violencia de género, muchas situaciones a las cuales no les encontramos la ayuda, digamos. Y vienen al comedor como si fuera que sí van a encontrar la ayuda y nosotros estamos limitados. Claro. O sea, podemos dar un abrazo, podemos dar un consejo. Es más, mi hija, por ejemplo, a una de las señoras la acompañó a hacer la denuncia, la acompañó a la comisaría, se fue al juzgado. O sea, estamos acompañando, pero no tenemos más que esas herramientas que la parte humana, ¿no es cierto? O sea, podemos acompañar, pero no somos ni abogados, ni asistentes sociales, ni psicólogos, o sea, que todo eso falta. Sí, pero que en un proceso de violencia también es fundamental, ese acompañamiento humano. Sí. Claro, porque ese es el punto, ¿no? De esa idea de la organización comunitaria como una suerte de brazo territorial del Estado, y que a su vez, cuanto menos potencia tiene el Estado, menos capacidad tiene la organización a responder a todas las demandas que reciben. Sí, y vas a hacer los trámites y le dan de acá 2 meses, de acá 1 mes, o cosas graves. O sea, por ejemplo, tengo uno de los nenes en clase de apoyo escolar y el nene, el problema que tiene, que es bastante severo, necesita, por ejemplo, una fonoaudióloga, y la mamá me dice,
Digo, yo le voy a seguir dando las clases de apoyo. Le digo, él necesita, le digo, practicar lectura, todo. Le digo, pero necesita ir a una fonoaudióloga. Y me dice, sí, pero no hay turnos. Claro. Le dieron para julio. O sea, y mientras tanto el nene, o sea, vos ves el cuaderno, va bien en el colegio, todo, pero el problema de él es la adicción, ¿no? El hablar. Y así tenés un montón de casos. O sea, tanto el hospital como, o sea, todo está mal. ¿Cuántas horas laburás por día en el centro? No tengo horario. O sea, yo me levanto a las 8 de la mañana y estoy todo el día. Sí, en de el hecho comedor. recién decías, Sí. voy a apagar el celu por la duda de que no suene porque me llaman todo el tiempo. Sí. Sí. Algo que quienes capaz estamos en contexto y en contacto todo el tiempo con ese tipo de realidades lo sabemos, digamos. Sí. No hay horario para este tipo de problemáticas. No. Si a una compañera le pasa algo, te llama, sea a las 2 de la mañana Sí. o sea a las 2 de la tarde. Sí. Y nosotros Sí, estamos. cuando se inundan en el Ajá. barrio, cuando hay un corte de luz, cuando lo que pasa a cualquier horario, uno sale corriendo. Es así. Sí, eso es de un punto. Nosotros en otro programa insistíamos sobre esa idea del esfuerzo, ¿no? De lo que significa, porque finalmente en la pandemia, de vuelta, es algo que se reconoció y que hoy no se identifica tanto por culpa de un trabajo de discriminación, pero hay algo del esfuerzo y del tiempo de trabajo y la energía, porque efectivamente no es solamente tiempo, es disponibilidad, es... Disponibilidad 24. afectiva también. Sí, Exacto, exactamente. porque aparte uno convive, son los vecinos, ¿entendés? Entonces vos estás el día a día ahí, todo el tiempo. Y ahí donde yo creo que hay algo justamente, que un triángulo, nosotros nos gustan mucho los triángulos acá, entre, digamos, en la caracterización del trabajo, ¿no?, que ustedes llevan adelante, un esfuerzo enorme que desborda los tiempos del trabajo, pero que efectivamente es esfuerzo. Y nosotros reivindicamos que hay que volver a valorar una especie de esfuerzocracia, o sea, ojalá los que se esfuercen mucho puedan estar gobernando este país, que es una forma de recuperar el mérito, pero de otra forma, de alguna manera, Claro. ¿no? Pero claramente quien se esfuerza merece estar a la cabeza de un proceso de conducción, porque usted, ¿qué mejor que vos para conocer la realidad de tu barrio en el cual hace 30 años que estás trabajando en un espacio sociocomunitario? Entonces es un primer pilar. Lo segundo es la articulación con el Estado, que en sí es un saber, también es una forma de acción pública y es un punto clave en términos de concepto. O sea, la política pública del Estado habilita una acción pública que se hace con otros actores que no necesariamente son el Estado, pero que son parte de la lógica del Estado, ¿no? Y eso ocurre en muchas ramas del accionar del Estado. O sea, ustedes ejecutan una acción pública y a su vez, lo que vos decías que es clave, constituye una comunidad afectiva, sin la cual seguramente la vida comunitaria no podría sostenerse, porque diría, uno vive de lo que come, pero también vive de los afectos. Y la Exacto. constitución afectiva es fundamental. Sí. Y en particular para problemáticas vinculadas con la adicción, la Violencia de género. violencia de género. Sí. Eso, hay algo ahí, me parece que a veces inclusive el concepto de trabajar en un comedor se queda corto. Por eso la idea de trabajador o trabajadora sociocomunitaria, porque permite dar cuenta de toda esa De pluralidad. todo lo que pasa en el barrio, exactamente. Y entonces, vos, porque a mí me gustaría que quede muy claro a los que nos escuchan, Sí. que haga una lista, digamos, de todas las cosas que todos los Que días, hacemos además de todos los alimentos, días. claro, alimentos. Controlamos, bueno, lo que baja del camión, ponemos las quejas, si tenemos que hacer reclamos. Bueno, después compartimos, comemos juntos, todos los compañeros. Y después a la tarde ya entra el otro grupo y bueno, empezamos a preparar el espacio para clase de apoyo escolar y el tema de empezar a entregar la merienda y la cena. A las 4 de la tarde empezamos a trabajar. Bueno, se baldea, se limpia. ¿A qué hora cierran el centro comunitario? ¿A qué hora cierran el centro? A las 6:30 más o menos ya son los últimos tupper que atendemos, porque siempre, aunque decimos a las 6, pero siempre vienen algunos tarde. Y a esa hora, cuando ya se cierra, empezamos a baldear, a lavar las ollas, a limpiar todo. Que los compañeros se quedan hasta las 7:30, a veces 8, depende.
¿Y qué te imaginas para más adelante? O sea, vuelvo a mi juego anterior, ¿no? De que qué bueno sería que vos y las trabajadoras sociocomunitarias tengan un lugar de escucha en vez de represión como lo que hay ahora. Digamos, ¿qué es lo que para vos sería esencial en este momento que pudiéramos trabajar para que mejoren la asistencia dentro de los centros comunitarios, el trabajo sociocomunitario? ¿Qué es? Señalaste uno que tiene que ver el acceso con profesionales, otros saberes. Antes, algo que siempre yo lo digo, antes, hace muchos años atrás, cuando recién habíamos empezado nosotros podíamos articular con los diferentes sectores del gobierno, ya sea, por ejemplo, llevábamos los chicos de vacaciones, nosotros anotábamos los chicos para la colonia. Ahora no, ahora es todo virtual y hay muy pocos cupos. La gente del barrio, algunos no tienen por ahí un celular o wifi como para anotar a los chicos, quedan anotados cierta cantidad, un micro solo para todo el barrio, y no van a la colonia. Todas esas actividades, por ejemplo, se prendía fuego una casa y nosotros, antes estaba en Entre Ríos y Pavón, la parte social, y nosotros mandábamos una nota del comedor a una familia y le entregábamos. Éramos los trabajadores sociales del barrio. Claro. Es más, cuando fue en el 2012 que hubo una tormenta muy grande, se vinieron abajo árboles y todo, la gente de Entre Ríos y Pavón entregó en mi centro cultural las chapas, los tirantes. Nosotros acompañamos a los asistentes sociales a las casas que se le había volado el techo. O sea, ser ese nexo entre la gente y el gobierno. Claro, y ahí hay una legitimidad. Vos decías acá, yo acompañábamos a las chicas al barrio, porque sí. eso es necesario también. O sea, Sí. vos te conocen, Porque vos saben quién sos. sabía quién era el vecino que se le había volado el techo. Claro. Entonces yo le decía, esa persona necesita cambiar Sí. las chapas. Y recién cuando decías lo de las cuestiones de los trámites, me acordaba la cantidad de veces que cuando alguien viene a una olla, un merendero, es estar con el celu ayudándolo a hacer un Sí, trámite. del ANSES, me vienen a preguntar Sí. del ANSES, yo digo, yo no soy del ANSES, me vienen a preguntar a mí del ANSES, o sea, o de los cobros, como lo decíamos antes del potencial trabajo, si sé de los cobros, si sé de esto, del otro, o sea, la gente viene a nuestros espacios. Es más, bueno, nosotros en nuestro espacio también recibimos la correspondencia, el correo del barrio, entregamos las cartas también. Mirá. Eso me había olvidado. Mirá. Qué gran tarea. Después arriba, que hicimos losa, en la parte esa estamos haciendo todo lo de reciclado para poder juntar unos pesos más para los gastos del lugar, el detergente, la lavandina y todas El las gas. cosas. El gas, hacemos reciclado, hacemos rifas. O sea, no es solamente el trabajo del comedor. Para poder sostener el comedor hacemos un montón de otras tareas. Bien. Eso justamente, bueno, es por eso para Por nosotros. eso el día tiene 100 horas para nosotros. Claro, O sea, claro. hacemos Y un montón debería de tener tareas. 100 más. Porque eso es lo que hay que, me parece, no, lo que tratamos de visibilizar o de que se tome conciencia, ¿no? Cuando se persigue, cuando se discrimina un trabajo como ustedes llevan adelante, lo que se hace básicamente es escupir sobre un trabajo vital, un trabajo vital y completo, y que es un trabajo de articulaciones múltiples, donde efectivamente es donde el Estado se hace cuerpo, ¿no? Vos decías, nosotros éramos los trabajadores sociales del barrio, porque parte de ese trabajo es que ustedes surcen permanentemente ese tejido social que es desgarrado todos los días, ¿no? Y esa tarea es fundamental. Yo tengo la sensación, de todas formas, de que nuestra sociedad, independientemente de cualquier opinión pública, no termina de aceptar esto que está pasando ahora con los comedores y los merenderos, con que haya 5 millones de toneladas de comida pudriéndose. O sea, creo que tenemos un gobierno mucho más cruel que su sociedad, ¿no? Y que alguna reacción esperamos contribuir con tu participación en el programa, en poder ir identificando justamente una forma de hacer política, pero sobre todo que volvamos a reconocer en Argentina, independientemente de cualquier orientación,
partidaria lo fundamental de la tarea, porque comedor y merendero vinculado al PRO, a los radicales, a los troscos, hay de todo tipo, no es un problema partidario, ¿no? Y pareciera que este gobierno trató de partidizar una acción que tiene que ver con una acción a favor de la vida, ¿no? Con el alimento y con todos los elementos de la vida, que no es solo comer, que es educarse, que es la salud, que es tener una contención y una orientación frente a las violencias que se padecen todos los días, en particular violencia de género. O sea que hay toda una vitalidad que ustedes defienden, ¿no? Podríamos decir, ustedes son trabajadores de la vida en los barrios comunitarios y un pilar fundamental de la existencia de la sociedad. Por eso yo realmente me rehúso a aceptar de que hay una sociedad que pueda poner a las trabajadoras sociocomunitarias en un enemigo de la sociedad. Entonces, ¿por qué es lo que está pasando? ¿Por qué habilitar lo que está pasando si no es porque hay una política explícita? No hay razón. Y espero que por lo menos todos los que nos escuchen puedan reflexionar sobre que ese es un punto intocable. O sea, hay cosas en la sociedad que deberían ser relativamente sagradas, en el sentido de, che, hay cosas que no nos metamos con esto, ¿no? Si querés discutir esto, aquello, lo otro, pero con la comida no, con la vida no, con el trabajo sociocomunitario no, con los 30 años de trayectoria y de don de tiempo y de vida a los demás, no. O sea, un poquito de respeto, por favor, por aquellas y aquellos que todos los días entregan su vida para que haya vida en la sociedad. Nosotros estamos cerca del 60% de pobreza en Argentina, va a ir aumentando, va a seguir aumentando, va empeorando, porque las políticas económicas no acompañan. No es solamente la culpa de este gobierno, pero es cada vez más la culpa de este gobierno lo que está pasando. O sea, se va a ir desplazando la responsabilidad, y ahí hay un modelo de trabajo donde en el centro está el esfuerzo, la acción pública y una vida afectiva que ustedes sostienen, ¿no? Entonces me parece que todo lo que vos describís nos invita a repensar también los límites de la enemistad en política. Claro, yo creo también, mientras que estabas hablando, pensaba que, bueno, ellos dicen que no existimos, bueno, y todas las cosas que hablan de los comedores, de los merenderos, de los compañeros. Yo pienso que aún la persona común, que aunque no esté en política, viniera a visitarnos, porque creo que en un barrio, en cualquiera, no digo el mío específicamente, hay comedores, merenderos, hay gente que necesita en todos lados. Si ellos nos visitaran, ¿no? Y se pondrían a pelar, o sea, yo recién ahora, después de muchos años, pude poner el tanque, pusimos un termotanque, pero ¿sabes lo que son 20 años? Más de 20 años, porque 30. Claro, 30 lo pusimos ahora hace poco, así que poner 25 años, 26 años, pelando 10 bolsas de papa con agua fría. O sea, es un trabajo arduo el tema de la comida. Hay que cocinar para tanta gente. Las clases de apoyo también, tenés que tener paciencia, te tiene que gustar estar con los chicos, enseñar, transmitir esos saberes que tenés, armar talleres, armar redes con la persona que viene y se acerca a vos, que está mal, que está pasando situaciones. Entonces, los invitamos a que vengan, todos los que te dicen no existen, o no, esto que estabas explicando vos, ¿no? De que somos vagos, de que todos los sustantivos que nos ponen, todos los adjetivos que nos ponen, que se acerquen a nuestros espacios y vean el trabajo social que hacemos. Muchas gracias, Lorena. Están todos invitados. Están todos invitados a trabajar, ¿eh? A trabajar, no mirar, no. Yo tengo un dicho que digo, el primer día que venís sos visita, el segundo ya no. Ponete la pava, hacete vos, porque la gente me dice, te voy a saludar o te voy a visitar. No tengo tiempo, digo yo, de visita. Claro. Entonces cuando vienen los hago hacer algo. Claro, está bien. Muy bien. Así que ya saben, si quieren hacer algo que tiene sentido, que aporte a la vida comunitaria, que aporte al país y que aporte a la reconstrucción de nuestro tejido social,
Lorena los acaba de invitar a su centro. Después pasamos todos los datos para que te puedan contactar. Sí. Vayan que laburo no falta, Al esfuerzo pionono, no hacer falta. todo lo que... Nadie quiere hacer el pionono, así que hacer... Bueno, al amigos pionono. del Estamos pionono buscando presente, gente lo pionera. Hay un queremos montón ahí. de cosas para hacer ahí en el Pioneros, comedor. háganse presentes. Háganse presentes. Muchas gracias, Lorena. No, gracias, por Lu. favor. Desencajados y desencajadas. Los agradecemos una vez más. Esperamos haber hecho el mundo un poquito más transparente y sobre todo menos cruel. Muchas gracias.